Radio María presenta Café con Fe, donde la fe y la cultura se mezclan con una dosis de actualidad. Conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Muy buenas tardes, queridos auditores de Radio María y al canal de YouTube de la Pastoral UC. Sean muy bienvenidos a una nueva edición de Café con Fe. Mi nombre es Manuel Izquierdo, estudiante de periodismo en la Universidad Católica, y esta tarde junto con Nicolás García, que es director de académicos de la Pastoral de la Universidad Católica, los estaremos acompañando para conversar de un interesante tema. Bienvenido, Nicolás. Gracias por estar aquí. Pasan los días y el coronavirus cobra cada vez más fuerza, aumentando el nivel de contagio. Hemos visto la cantidad de gente en los hospitales, pero también la cantidad de personas fallecidas a nivel global. El Papa Francisco ha pedido que en esta pandemia no nos alejemos los unos de los otros, y esto representa un desafío y una oportunidad, tanto para los que están en el mundo de la academia, pero también para la Iglesia, para estar más cerca de los que sufren. Por eso, en este capítulo, vamos a conversar con Luca Valera, que es director del Centro de Bioética de la Universidad Católica, y con el padre Pablo García Huidobro, que es párroco de Santa Elena, en Las Condes, y también miembro de la Pastoral de la Salud del Arzobispado de Santiago. Muy bienvenidos. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Yo quisiera partir preguntándole preguntándole al padre Pablo, ¿cómo ha sido la experiencia de asistir a enfermos de COVID-19? La experiencia ha sido muy positiva. Los enfermos de COVID tienen algo distinto a los enfermos comunes y corrientes, que pueden tener incluso enfermedades también muy graves, que es que ellos padecen la enfermedad y mueren fundamentalmente solos y abandonados. Las familias, sus padres, sus hijos, sus hermanos, no pueden estar presentes en ese momento tan importante como es la despedida afectiva, emocional, de cariño hacia ellos. Los enfermos de coronavirus que mueren están acompañados fundamentalmente por las enfermeras, auxiliares o sus doctores, que en mi opinión han realizado una obra y están realizando una acción notable, abnegada, maravillosa, silenciosa. Yo me saco el sombrero ante ellos porque realmente están dando su vida por tantos y tantos prójimos. Entonces, yo te diría, Manuel, que esa es como la diferencia como fundamental con otras enfermedades. ¿Mm? ¿Y qué ha sido lo más difícil, lo que más te ha sorprendido durante este tiempo, padre Pablo? Sorprendido o se ha reafirmado en mí el tema de la pobreza y la fragilidad humana, de que somos todos tremendamente pobres a los ojos de Dios, desde una opción creyente, y que estamos en este mundo de paso, y que lo más importante es querernos, amarnos, ayudarnos los unos a los otros. Yo creo que el sentido de la vida está en el amor. El amor es lo que nos conduce finalmente hacia el encuentro con Dios. Yo he podido visitar como sacerdote clínicas y hospitales de la zona oriente. Hago un paréntesis. La arquidiócesis de Santiago está dividida en 7 zonas: norte, sur, oeste, oriente, centro y del Maipo. Y en cada una de esas zonas hay 3, 4 sacerdotes que están atendiendo los hospitales, clínicas o casas particulares de esa zona. Estoy en la zona cordillera, que comprende Providencia, una parte de Ñuñoa, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Y en esa zona he ido ya, no sé, 16, 17 veces a ver distintos enfermos de COVID en la clínica alemana,
Las Condes, Indisa, San Carlos de Apoquindo, Hospital El Salvador, Avansalud y también algunas casas de residencias de mayores. Ahí cierro el paréntesis. Eh, en todas ellas, lo que más me ha sorprendido, como te decía Manuel, ha sido la fragilidad del ser humano, ¿no? Porque cualquiera puede contagiarse, aunque a veces tome todas las medidas, pero somos muy frágiles. Eso, Manuel, para no... Nicolás. Eso, Sí, padre, qué interesante lo que nos cuenta de este cambio en la perspectiva de la enfermedad, cómo la sí, enfermedad tan contagiosa hace que la forma en vivirla, la forma en acompañar a los familiares, la forma en acompañar al enfermo, eh, también cambia. Y me gustaría saber también cómo ha sido el acompañar a las familias que están sufriendo esta difícil enfermedad que está contagiosa, que impide muchas veces ver al enfermo, sí. y cómo se ha vivido también esta expectativa de muerte que muchas veces trae las enfermedades más graves, y si es que le ha tocado vivir eso acompañando en el duelo, o cómo lo ha visto usted en este tiempo. Mira, Luca, una de las cosas más bonitas que me han pasado en estos últimos meses ha sido precisamente el contacto con la familia. Nuestro vicario de salud, cuando nos pide un servicio, nos da siempre el teléfono del hijo, la hija, del esposo, en fin, de la persona que está muy mal, para que nosotros, una vez que le hayamos dado el sacramento de la unción, nos podamos comunicar con ellos. Y yo, en todas las oportunidades que he podido ir a ver, con la gracia de Dios, un enfermo de COVID, me he comunicado con ellos. Y sabes que la respuesta ha sido tan generosa, tan gratuita, tan bonita, que hasta el día de hoy mantengo contacto con personas de Illapel, de Pudahuel, de Maipú, de Recoleta, donde yo también trabajé como sacerdote muchos años, y tenemos una verdadera eh, comunicación epistolar a diario prácticamente, ¿eh? Que me agradecen, me hacen parte de su familia y se sienten tan consolados y tan eh, felices de que alguien, en este caso un sacerdote humilde, sencillo, un cura de pueblo, párroco, haya estado junto con ellos en esos momentos tan importantes, ¿eh? Entonces, el tema familiar es vital, es vital, ¿eh? Y como te digo, Luca, hasta el día de hoy mantengo contacto con familias que no he visto nunca en mi vida. O sea, podría salir a la calle y no tengo idea de quiénes son. Pero sí he conversado con ellos de que cuando pase un poco esta pandemia, se estabilice un poco la línea de contagios, que yo espero que así sea, podamos volver a reencontrarnos. Bueno, no nos hemos encontrado nunca, nos encontremos en algún día, nos tomamos un café y podamos compartir la vida y lo que fue esa experiencia. Luca, algo que ocurre en este minuto es que ante la finitud de los recursos y los dilemas que se han ido presentando en la medicina, ¿con qué criterio se debe decidir a quién atender y a quién hacer esperar? Luca es parte de los que escribieron un documento que presenta orientaciones éticas para poder enfrentar esta pandemia en los hospitales. Quizás si nos puedes contar un poco de eso, sería muy interesante. Sí, muchas gracias, Manuel. Primera cosa que quiero decir es que me siento un poco incómodo acá porque frente al testimonio del Padre Pablo, digamos, todas las reflexiones filosóficas que yo pueda hacer como filósofo parecen, digamos, ser menos importantes. Entonces, bueno, primero agradecerle también al Padre Pablo todo el trabajo extraordinario que están haciendo los curas. Gracias. Nosotros como Centro de Bioética, justamente redactamos ese documento que después fue entregado al rector y se llevó a la mesa social, junto con otro documento en el que participamos justamente sobre el duelo y el sentido de la muerte en este tiempo de pandemia.
¿Por qué fue tan importante redactar este documento? Y ahora voy a los criterios. Porque yo soy italiano, creo que se escucha un poco de cómo hablo también, y ya le pido perdón si algunas palabras salen medio italianas en español. Nosotros estamos viendo lo que está pasando en Italia. Empezamos a darnos cuenta de esto hablando yo con algunos directores de centro, hablando yo con algunos médicos italianos, y que había un problema enorme que afortunadamente todavía no se da acá, es decir, los sistemas sanitarios que estaban fracasando. Así que empezaban los médicos a preguntarse sobre cuáles eran los criterios justamente para poder admitir a paciente, persona enferma a la UCI, y cuáles eran los criterios para descartar. Y salió en una declaración de la Sociedad Italiana de Anestesia y Reanimación el criterio de descartar de una cierta forma o dejar fuera los mayores de 70 años. Así que nosotros como Centro de Bioética de la Católica, además dijimos, eso no puede pasar acá en Chile, tenemos que adelantarnos y tenemos que ver cuáles son los criterios justos y cuáles son los criterios injustos para admitir a personas con COVID o con cualquier enfermedad que sea grave a la UCI cuando sea necesario. Y entonces, digamos, cuento corto para decir a la chilena, decidimos redactar este documento diciendo de que hay algunas discriminaciones que son arbitrarias, es decir, no se enfocan en lo más importante de la medicina, o sea, la condición clínica del paciente, su patología de base, comorbidades, etcétera, etcétera, sino que se enfocan en criterios que son arbitrarios, y uno de esos era la edad. Claramente la edad es un criterio importante, junto con otro criterio para definir cuáles son las terapias que se puedan implementar, se pueden desarrollar, pero no es el único criterio, entonces no se puede descartar arbitrariamente a ancianos, a personas con una cierta edad, además 70 años hoy en día, no consideramos que sea un adulto mayor, quizá como algunos años atrás, así como no puede ser una condición para descartar a paciente, digamos, su condición social o cuánto tenga importancia en la política chilena, por ejemplo, o cuánto la gente reconoce a una cierta persona como valiosa, o no puede ser importante el criterio que usualmente se usaba en el triage, es decir, el primero que llega es el que tiene que ser atendido, etcétera, etcétera. Sino que nosotros tratamos de volver a lo más esencial de la medicina para nosotros, es decir, los médicos tienen que curar cuando pueden, de acuerdo a la condición clínica del paciente, tienen que cuidar siempre. Esta es una diferencia importante que no se había planteado en otros países, es decir, algunas veces los médicos pueden curar, y esto también baja un poco el perfil de los médicos como superhéroes, porque estamos acostumbrados a pensar a los médicos todopoderosos, pero son personas como nosotros, pero siempre pueden cuidar, es decir, siempre pueden tratar de quitar el sufrimiento, acercarse, doblarse sobre el paciente. Me gusta siempre decir que clínica en griego no significa curar, etcétera, sino significa doblarse. Eso es lo que tiene que hacer el médico. Muy interesante, Luca, esto que cuenta, de esta diferencia entre curar y cuidar, que tienen muchos médicos. Y me pregunto, frente a todos estos dilemas éticos que han sido inéditos hasta ahora para toda esta generación de médicos que nunca se han enfrentado tal vez a una pandemia de este tipo, ¿cómo crees tú que afecta emocionalmente a estos profesionales que tal vez siempre están acostumbrados a curar y no tanto a cuidar? No estaban tal vez capacitados en los cuidados paliativos, sino que buscaban detener esta enfermedad. ¿Cómo crees que esto puede afectarles en su emocionalidad, o sea, en su salud mental? Gracias, Nicolás. En este documento yo me refiero siempre al trabajo que hicimos como centro, no lo hice solo yo, sino que la Gracia es un centro que se trabaja en conjunto, se trabaja con médicos, con abogados, con filósofos, con teólogos, biólogos, etcétera. Nuestro centro es así. Así que una de las primeras cosas que quisimos destacar es, también escuchando experiencia de otros países, es cuidar a los cuidadores. Porque los cuidadores en este momento estaban como
en el centro del debate, bajo todas las luces, etc. Y entonces parece que tenían una responsabilidad enorme. En muchos países se han redactado estas guidelines, orientaciones éticas, justamente para tratar de bajar la responsabilidad del médico, porque parece que, y eso es un punto que yo siempre quiero destacar, que me parece muy importante, la última cama no es un dilema. Es decir, un dilema a nivel filosófico es cuando hay dos situaciones, dos cursos de acciones que entre las cuales uno tiene que decidir necesariamente, decidiendo por una, descarta la otra. Es decir, el trolley problem es el caso más famoso de dilema en la historia de la filosofía. Hay este tren que no se puede parar, y si yo doblo la palanca a la derecha, voy a matar a 5 personas, si doblo a la izquierda, mato a una. Los médicos no hacen esta cosa. Eso es una cosa importante decir. Es decir, los médicos, cuando reflexionan sobre la posible terapia y los recursos, los médicos siempre reflexionan sobre los recursos que tienen a disposición, no deciden a quién matar y a quién salvar la vida, sino que deciden para cada paciente, deciden uno. Cada paciente se merece un cierto cuidado, una cierta terapia. Entonces, esto no es un dilema verdadero, es un problema ético que claramente puede enfrentar al médico, puede hacer pensar que el médico se enfrente con la muerte y la vida de una persona, esté decidiendo por la muerte y la vida de una persona. Los médicos no hacen esto, los médicos tratan de dar los cuidados más adecuados, y ahí yo creo que es una responsabilidad de los medios de comunicación muy fuerte, porque los medios de comunicación todos los días están diciéndonos esta cosa, están diciéndonos que los médicos deciden sobre la vida y la muerte de las personas, y por eso yo creo que también como sociedad no solo tenemos que salir en la terraza a aplaudir a los médicos, sino que también tenemos que cuidarlos, porque ellos nos cuidan también, y porque son personas como nosotros frágiles, y entonces necesitan de su tiempo de descanso, su tiempo de reflexión sobre un acontecimiento tan problemático como puede ser la muerte del paciente. Y eso yo creo que es uno de los avances que nosotros quisimos destacar, es decir, los médicos necesitan de un tiempo de descanso, un tiempo de reflexión espiritual, para poder pensar cómo han acompañado al paciente, cómo pueden acompañar a otro paciente, y en conjunto también las familias. Estamos aquí en Café con Fe conversando sobre esperanza en el dolor, acompañando en la muerte, junto con Luca Valera, que es director del Centro de Bioética de la Universidad Católica, y el padre Pablo García Huidobro, que es miembro de la Pastoral de la Salud de la Arquidiócesis de Santiago y párroco de la parroquia Santa Elena en Las Condes. Padre Pablo, ¿cómo ha podido ver usted esto en los distintos equipos médicos? Usted que ha visitado bastantes hospitales, ¿cómo es la situación de los equipos médicos? ¿Cómo han podido enfrentar, a su juicio, el enfrentarse a decisiones complejas, a situaciones complejas, el estar cerca de la muerte? ¿Cómo lo ha podido ver usted en los distintos equipos médicos? Bueno, yo lo que he visto es que están realizando un trabajo realmente precioso, abnegado, silencioso, diría que hasta el extremo. Te cuento una experiencia. En la clínica alemana, hace un mes atrás, entrando a ver a un enfermo de COVID, le dije a una enfermera si después que yo visitara a este enfermo, que quisiera ella rezar un momento conmigo, y me dijo que sí. Bueno, cuando salí de ver al enfermo de COVID, no estaba ella sola, sino que habían 5 enfermeras más. Y nos juntamos en un rincón e hicimos oración. Eh, Pude ver en su rostro mucho cansancio, preocupación, pero también al mismo tiempo alegría, mucha alegría de poder servir. Y una de ellas le decía al Señor: Señor, te pido que cuando llegue a mi casa no contagie a mis hijos para que ellos no se enfermen. Bueno, esa sola frase y oración, que para mí es una oración preciosa, me abrió mucho los ojos sobre lo que están viviendo los doctores, los médicos, las enfermeras, los auxiliares, sobre todo los auxiliares y enfermeras más necesitados, que tal vez no tienen auto particular y tienen que volver a sus casas en Maipú, en Puente Alto,
en la Florida, recorrer grandes extensiones en micro o en metro y llegar a sacarse la ropa, desinfectarse, dormir y al otro día volver nuevamente. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Es admirable y creo que, como decía el doctor Luca, no solamente el aplauso, sino que también el cariño, el reconocimiento, porque en mi opinión son primera línea total, que nos están dando un ejemplo de amor y de entrega al prójimo muy, muy grande. Por eso yo creo también, ayer hablando con un feligrés, que sería interesante que las clínicas, los hospitales pudiesen tener medios de transporte para ayudarlos, por lo menos en cercanía a sus propias casas, viviendas, para tener un trato más digno y humano hacia ellos. Manuel, Nicolás. Sí, Nicolás, sí. muchas gracias, Chávez. No, por Creo favor. que es bien patente eso que dice, muchos lo hemos experimentado, lo hemos visto en las noticias, como decía Luca también, hemos ido a aplaudir a los balcones a nuestro Sí, yo personal también. médico, Sí, y creo también que es bien rescatable el valor que se le ha puesto también a las personas de aseo de los hospitales, que en general auxiliares. siempre se han relegado a un lugar que también no era tan prioritario, pero ahora son el centro de lo que es la vida en general de los hospitales, y también la gente que reparte alimentos en los hospitales, o sea, la persona a cargo del casino. Sí, Ahí vamos viendo cómo se valoriza también otras personas en esta sociedad. Y aparte de eso, quería preguntarles, a ver quién quiere responder, eh, cómo hacer entender a las familias de las personas que están enfermas de toda esta crisis extrema en que están pasando tanto los pacientes por COVID, que tienen que estar aislados, que tienen tal vez muchas dificultades respiratorias, que no pueden ver a sus familiares, pero también esto que nunca antes se había visto, que era un personal médico totalmente colapsado, o sea, un personal médico que no puede hacerle frente a una pandemia de esta envergadura. O sea, la pregunta es cómo hacerle entender, o cómo contarle, o cómo expresarle empatía, cómo expresarle eh, compartir el dolor a los familiares de las personas que están enfermas o incluso han muerto por esta situación. El que quiera puede Yo- contestar. sí. Dale. Yo creo que la palabra solidaridad en el dolor y con el mundo que sufre, no solo ahora, sino que siempre, es muy importante. Eh, actualmente y diariamente mueren, por ejemplo, Nicolás, 8.500 niños de hambre, por darte una sola cifra, que son nuestros hermanos. Eh, ¿Quién habla de ellos? Muy poco. Eso no sale tampoco en la prensa. Miles y miles de seres humanos que mueren también en soledad, en abandono, en el anonimato humano más absoluto, NN. Entonces, no se trata de comparar unas y otras, todas las muertes siempre son dramáticas, pero yo creo que el tener acceso a la salud, a un hospital, a una cama, a un auxiliar, una enfermera, un médico que va a cuidar de esa persona, ya podría ser una forma del cómo que tú preguntas, importante para que por lo menos la familia tengan esa tranquilidad de que están siendo cuidados por otro ser humano, ¿m? Que ellos no conocen, pero que sí van a poner lo mejor de su parte para, para cuidarlos. Eso es como una primera respuesta. No sé si el doctor quiere dar otra. Sí, yo me meto un poco en un ámbito que no es mío y, como decía un grande santo de la Iglesia Católica, hablando un italiano un poco como mi castellano, se mi sbaglio mi corrigerete, ¿no? Decía Juan Pablo II. Entonces, Si me creo que esta es equivoco, una me cuestión corrige. de... Claro, pero lo decía con algún error en italiano, como lo mío en castellano, así que creo que acá es una cuestión de sentido. Es decir,
Estaba leyendo otro día una entrevista de una colega de la USACH en un periódico y decía cuánto importante en este momento el sentido de, o sea, de despedirse de los familiares, etcétera, etcétera, y decía esto no en una perspectiva espiritual o religiosa, en una perspectiva básicamente mundana. A mí esto me creó mucho ruido porque el tema justamente, el tema de la muerte, que los médicos se ven enfrentados a la muerte y comparten este momento tan difícil de la vida de las personas, de los familiares, etc. Tenemos además que acordar que los médicos también históricamente han sido acercados muchas veces a la figura del sacerdote. Se hablaba del médico sacerdote, porque el médico está en los momentos más llenos de sentido de nuestra vida. El nacimiento, la enfermedad, la muerte. Es decir, cuando hay problemas grandes de sentido en nuestra vida que pasan por nuestro cuerpo, ahí está el médico, ¿no? Entonces ahí es un tema de sentido. Si no hay sentido en la vida y si no hay un sentido en lo que va más allá de la vida, cada muerte es un fracaso. Ese es el punto. Y entonces cada acompañamiento también es bastante, lo digo de una forma muy radical, inútil, ¿no? Sino que si hay un sentido también en ese momento que muestra toda nuestra vulnerabilidad, ahí se ve también como la muerte puede ser una ocasión para el ser humano, para pensar sobre sí mismo, para pensar en la vida eterna, porque estamos en el Café con Fe, así que me trajo un poco de fe, la poca que tengo acá. Y eso me impactó bastante con Nicolás también lo escuchó, un médico de la Católica que se incorporó al Centro de Bioética recién justamente por este tema de la UCI de la pandemia, Ricardo Castro, cuando decía que hicieron un proyecto de la pastoral 2 años atrás y prácticamente lo que mostraron, lo que hicieron para las personas que estaban muriendo, etcétera, en la UCI, fueron muchas cosas pequeñas, pero muy útiles para mostrar la cercanía a la familia, y entre esas estaba también una tarjetita con una frase del Evangelio, diciendo que la muerte no es la última palabra sobre la vida, ¿no? No es la última palabra sobre nuestra existencia, ¿no? Y decía como un colega de otra clínica, le decía, nosotros hemos hecho también una tarjetita así, pero reemplazándola con una frase de Isabel Allende. Para reírse, un poco chistoso, etcétera, pero no es lo mismo. Es decir, yo en esto soy un poco radical. Los sacerdotes que están haciendo este trabajo extraordinario, los médicos también que tienen espiritualidad lo pueden hacer, o sea, tienen que decir que la muerte no es la última palabra. Por eso nosotros acompañamos la muerte, porque si fuera la última palabra, y acá vuelvo a un filósofo bien famoso, ¿no? Si fuera la última palabra, mejor no pensar en la muerte, porque cuando está la muerte no estoy yo, y entonces no tiene sentido pensar en la muerte. El ser humano no es un ser para la muerte, sino que el ser humano es un ser para la vida, y entonces en esta vida busca el sentido. Esto yo creo que compartir el sentido sea la cosa más importante que se está viendo en estos días, junto con saber que los médicos también son seres humanos, son frágiles, y entonces no siempre tienen la respuesta, pero alguna respuesta pueden tenerla, que sea médica o que sea humana. Padre Pablo, ¿qué recomendaciones se les podrían dar a las personas que han perdido un ser querido, muy en la línea de lo que estaba diciendo Luca, y que no se han podido despedir de él? ¿Qué prácticas, qué rituales pueden ayudar a superar este vacío? ¿Cómo consolarlos también? Bueno, yo creo que el mayor consuelo está en la oración, en el sacramento de la Eucaristía, en donde nombramos también a cada persona con un gran cariño, y las personas, los familiares, sienten una gran gratitud también cuando son nombrados. Siguiendo un poco la línea de Lucas, creo que es muy, muy importante recalcar una y otra vez de que la muerte no tiene la última palabra, sino que la tiene siempre la vida, y la vida en sí misma es Dios. Y lo que yo les digo siempre a las personas para tratar de consolarlas es que la muerte
don Pedro, señora Juana o doña María, no es un adiós, sino que es un hasta pronto, porque la vida es muy breve y muy pronto ante nosotros, Manuel, está el misterio de la eternidad. Y también podemos pensar en nuestro Señor Jesucristo. Murió prácticamente solo y abandonado en una cruz. Los sinópticos, San Mateo, San Marcos y San Lucas, nos dicen que murió literalmente solo. San Juan dice que estaba la Virgen María, pero bueno, son 3 contra 1. En el fondo, Cristo murió también completamente solo, pero con la mirada puesta hacia el Padre. La cruz no es una derrota, sino que es el triunfo del amor, de la entrega del Señor hacia el prójimo y hacia el Padre. Entonces, la muerte, desde una opción creyente, es un paso. Una vez un autor decía, la muerte es como la puerta, pero lo importante no es la puerta, sino quien está detrás de la puerta. Y antes de que el fallecido por coronavirus o X enfermedad toque la puerta, antes que la toque, se le va a abrir. Y se va a encontrar con el misterio de Dios, con el misterio de Cristo, que es el que más nos ama y nos conoce a cada uno de nosotros. Y allí se abrirá nuestro entendimiento, nuestro corazón, para reconocer en el Señor, en la luz, en el amor, el sentido de nuestra vida. Entonces, la fe es muy, muy importante, porque sin la fe todo esto sería un absurdo, ¿no? Y Padre Entonces, Pablo, así muy, sí, muy, muy en simple, muy en concreto, ya, ¿cómo ha sido la experiencia de los funerales que han sido tema quizás últimamente? ¿Cómo ha sido quizás un rito más pequeño, con menos gente? Así muy en breve, ¿nos puede contar un poco de eso? me ha tocado acompañar a muchos fallecidos por COVID en el cementerio Parque del Recuerdo, eh, o también aquí en la parroquia, en el velatorio, y el protocolo es que son funerales muy breves, 15 minutos, 20 minutos, no más de 10, 12 personas, o 15, con un distanciamiento social de 1 metro entre unos y otros. No se pueden ocupar flores también, porque las flores pueden ser eh, medios de contagio. eh, los libros tampoco, en fin, es la simplicidad, Manuel, máxima. Pero fíjate que han sido de los responsos y funerales más bonitos que he tenido en mi vida, porque, bueno, están verdaderamente las personas que más quieren a esa persona que ya partió. Las oraciones son muy sencillas, muy bonitas, y se produce una compartida que yo abro el espacio después de una pequeña prédica para que las personas le den las gracias al Señor por aspectos positivos de la persona que se fue. Entonces, hay un momento de compartida, todos los que quieran hablar pueden hablar, no largamente, algo breve, eh, y con mucha fe rezamos después el Padre Nuestro, la Ave María, asperjamos con agua bendita el cuerpo de la persona, y es una fuente de consuelo muy, muy grande, muy Qué grande. bueno, Para mí han sido los más bonitos que he tenido, ¿eh? Más qué que bueno. esos funerales apoteósicos con 800 personas y 20 discursos, ¿eh? Donde se canoniza a la persona que ya está prácticamente a la altura de San Francisco de Asís. No, esto es mucho más real, es más del Evangelio. Qué buen testimonio, Padre. Sí, Eh, Quizás para, gracias. para ir terminando como una última pregunta de este capítulo, eh, ¿conocen ustedes alguna iniciativa solidaria que vaya en acompañamiento de estas familias, quizás de la que nos puedan hablar? Creo que el padre en esto está más cerca, ¿no? Eh, bueno, tal como se están generando, queridos hermanos y amigos, en muchas parroquias, eh,
comedores abiertos para atender a las personas en situación de calle. Nuestra parroquia Santa Elena está ayudando todas las semanas con 120 kilos de alimentos. También en el plano espiritual, la Pastoral de la Salud está apoyando a estas personas que han sufrido el fallecimiento de alguno de sus hermanos. En este momento no se puede hacer presencialmente, pero sí por teléfono, por Zoom, para acompañarlos, ayudarlos y estar siempre cerca de ellos. Yo creo que en estos momentos estas plataformas son las que nos sirven. Después vendrá el tiempo del encuentro más humano, más cercano, pero ciertamente que hay muchas iniciativas y que se están haciendo, y por sobre todo la oración. ¿Mm? Personas que están rezando el rosario, que están siguiendo la misa todos los días y que están rezando permanentemente por los enfermos y sus familias. Yo celebro todos los días la misa por Instagram a las 6 de la tarde, y en la wincha que aparece en la pantalla, muchas personas interactúan conmigo y escriben: Padre, por favor, pidamos por tal persona. Padre, quiero darle las gracias por tal persona. Entonces, yo creo que todas estas iniciativas se están multiplicando exponencialmente como este virus famoso, así por todas partes, en maravillosas iniciativas que espero en un tiempo más se puedan concretizar en la cercanía humana. Buenísimo, Sí, padre. yo, Luca, dale. Sí, sí, Lucas. no, yo agrego solo dos cositas. Uno, yo soy un gran fan de la Clínica Familia Sí, de una la maravilla. Florida. Yo cuando estuve allá con Alfredo Rodríguez, que me invitó porque se está hablando de ley de eutanasia, entonces yo dije, bueno, quiero saber desde cerca, porque soy filósofo, qué son estos cuidados paliativos. Es una iniciativa permanente que no tiene que ver con el COVID ahora, pero una iniciativa permanente donde se acompaña al enfermo terminal con una gran dignidad. Ahí se ve qué significa la dignidad humana. Y eso me parece muy relevante y creo que esta iniciativa tiene que multiplicarse. Los otros colegas del Centro de Bioética que están en el Sotero de Río están haciendo mucha iniciativa con la pastoral para ayudar a las familias. Los médicos de la UC, nosotros ayudamos también en esto, están cambiando un poco la forma de acercarse a los pacientes, entonces la famosa tarjetita con la foto para que los pacientes puedan ver quiénes son efectivamente. Y hay muchas parroquias, no se escucha, eso no sale en los diarios, pero creo que es bueno decirlo por lo menos acá. Yo menciono solo una parroquia italiana, porque como siempre, italiano, la mafia italiana, no, es broma. Una parroquia parroquia, muy acogedora también. sí, hay una parroquia que es donde está el padre Simone, que trabaja también en el Sotero de Río, la parroquia Beato Pedro Bonilli en Puente Alto, que está haciendo, yo sé porque participo con ellos, muchas cosas, ayuda solidaria, entregas de caja, ahora van a hacer una olla comunitaria, etc. Así que hay muchas parroquias que hacen esto y que ayudan a la gente, aunque eso, digamos, salen muy pocas veces en lo periódico. Yo creo que tenemos que difundir más esta iniciativa porque crean el bien eso, y generan espacios de bien. Y eso es muy bonito cuando la Iglesia Católica se mueve así y la sociedad se mueve así y cada uno hace lo suyo. Eso me parece lo más relevante. Desde el Arzobispado de Santiago también está el programa del Fono Escucha, Estamos Con Contigo, escucha, sí. que Sí. cualquiera que se sienta que necesita acompañamiento, que se sienta angustiado por esta crisis, o que sea familiar también de alguien que la esté padeciendo, puede llamar al más 569-2071-4878. Más 569-2071-4878, que es esta plataforma de escucha que también tiene el Arzobispado de Santiago para Sí, que es quien la necesite. una maravilla, ¿eh? Una maravilla. Y Sí. también todo el trabajo que están realizando tantos sacerdotes apoyados por nuestros pastores
tratando de hacer el bien, porque la iglesia a la cual todos pertenecemos debe tratar de ser siempre un buen samaritano, ¿no? Que se acerca a la persona que está caída y trata de curar sus heridas. Y con respecto al tema de la dignidad que decía Lucas, creo que es muy importante porque la dignidad humana al final es lo central, independientemente de quién sea. La Madre Teresa de Calcuta decía que el momento más importante en la vida de un hombre es el momento de la muerte, porque es el momento en que se encuentra con Dios. Y a ella no le importaba si la persona que estaba curando tenía la enfermedad A, B o C. No le importaba. Era un hijo de Dios que debía morir con dignidad. Queremos agradecerle al Padre Pablo García Huidobro, miembro de la Pastoral de la Salud del Arzobispado de Santiago, párroco de Santa Elena en Las Condes. También a Luca Valera, que es director del Centro de Bioética de la Universidad Católica, por haber estado acá en este programa, en esta edición de nuestro Café con Fe, este miércoles. Y agradecerle también a Nicolás García, que es director de académicos de la Pastoral de la Universidad Católica, por haber acompañado aquí con algunas preguntas y haber hecho como la asistencia técnica. Y a ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Café con Fe. Que estén muy bien. Radio María presentó Café con Fe, conducido por Luis Felipe Allende, director de comunicaciones de la Pastoral de la Universidad Católica de Chile, y Manuel Izquierdo, alumno y colaborador de la Pastoral UC. Todos los miércoles a las 18:30 horas, Café con Fe, en Radio María 89.3 FM y en radiomaria.cl.